Discurso: la mentira siempre utiliza una semilla de verdad. Rabino Israel David Weiss, líder de la organización Naturei Carta Internacional, habla en una conferencia llevada a cabo en Estambul, Turquía, el 21 de marzo del 2024. Conferencia organizada por el Foro Musulmán Europeo, con el título Cumbre Mundial para Palestina. Con la ayuda del Todopoderoso. Ruego al Todopoderoso que me conceda la verdad y su sabiduría, para que pueda ser digno de transmitir su mensaje y así, Insha'Allah, santifique su nombre y traiga paz al mundo. Salam aleikum a todos, especialmente a la gente que sufre en Gaza y en toda Palestina, y los niños de los campos de refugiados de Palestina. Mi mensaje es crítico. Es muy importante recordar siempre que nunca existiría una catástrofe o Nakba, si no fuera porque Satanás de alguna manera ha trabajado para que esto suceda. Y lo que ellos, los sionistas, llaman una semilla de la verdad, en otras palabras, el mal siempre tiene que tener una semilla de verdad, según nos dicen nuestros maestros, o de lo contrario la gente del mundo no lo creería ni los apoyaría, no podrían, los sionistas, tener una posición de liderazgo en el mundo. Entonces el sionismo y su ocupación intentaron ocupar una tierra con un concepto nacionalista total, apoderándose de una tierra de otro pueblo, pero no lo hicieron directamente con su ideología que era puro nacionalismo. Para apoderarse de la tierra intentaron usar un concepto que el mundo compraría. Entonces dibujaron su proyecto utilizando la Biblia, el concepto de los hijos de Israel, diciendo que Dios les dio la tierra hace 3000 años a los hijos de Israel. Entonces toman algo que es verdad, y que está en la Biblia o en la Torá, pero la falsificaron, tomaron una semilla, una pequeña semilla de la verdad y la usaron para manipular y crear este horror, esta catástrofe, esta Nakba. Y construyeron y continuaron de esta manera obteniendo el apoyo del mundo. Desafortunadamente obtuvieron el apoyo del mundo, porque a pesar de que gran parte del mundo, como hemos escuchado de todos los oradores distinguidos, gran parte del mundo no está apoyando estas acciones del Estado sionista. Sino que son los poderes al final del día, aquellos quienes están controlando los países, que desafortunadamente están dando ese apoyo, están basando sus razones vilipendiando y deshumanizando al pueblo de Palestina, al pueblo de Gaza, y explican que la razón por la que los palestinos se oponen al Estado de Israel, es porque son antisemitas. El mundo se horroriza cuando recordamos el antisemitismo, cuando recordamos cómo 6 millones de personas judías fueron asesinadas, simplemente porque practicaban otra religión. El mundo se queda horrorizado al ver cómo el mundo estuvo en silencio durante 5 o 6 años en ese periodo de tiempo. ¿Dónde estaba el mundo? ¿Cómo puede el mundo permanecer al margen y observar cómo tanta gente, además de los 6 millones de judíos, cuántos otros millones fueron asesinados y el mundo estuvo en silencio? Y de hecho celebran un memorial para esto en todo el mundo. ¿Por qué hacen esos memoriales? No es solo para recordar que no debería repetirse, que no debería suceder de nuevo. Y sin embargo, sorpresa tras sorpresa tienes nuevas noticias de que están asesinando a más personas. Noticias de este genocidio, este asesinato de gente inocente, gente totalmente inocente. Nadie puede acusar a un bebé que no puede hablar, que no tiene la capacidad de expresarse, ni siquiera que pueda hablar se le puede acusar de ser malvado, y sin embargo, son asesinados día tras día, y todo el mundo es testigo de esto. Y los poderes del mundo que tienen el poder, están suministrando a esta entidad malvada que se autollama Israel, las armas para llevar a cabo este genocidio. ¿Cómo se las arreglan para hacer eso? Porque arrojaron esta semilla del judaísmo y afirmaron que tenemos aquí un conflicto entre dos pueblos. Hablan de una religión que solo desea el mal para el pueblo judío, por lo que es fundamental que cada vez intentemos luchar contra esto. Es necesario que aclaremos constantemente que esto no tiene nada que ver con la diferencia entre ambas religiones. Se usó la religión para crear esta Nakba hace mucho tiempo, en 1948. Y antes de eso con la declaración de Balfour. En ese instante cuando decidieron hacer ese estado, fue el comienzo, la raíz del mal, un mal que ha crecido hasta donde estamos hoy. El judaísmo no tiene nada que ver con ninguna legitimidad o permiso para la creación de esta ocupación. El judaísmo es una religión de 3000 años de sumisión al Todopoderoso. Hicimos un pacto como judíos de guardar la Torá, para imitar a Dios, no matar, no robar, hacer bondad. Así como Dios es compasivo debemos de ser compasivos, es lo que es el judaísmo.
De hecho, hace 2000 años fue la destrucción del segundo templo y se nos dijo claramente que el Todopoderoso nos ordenó que se nos prohibiera restablecer cualquier estilo, cualquier tipo de soberanía judía hasta que el Todopoderoso haga un cambio milagroso en el mundo, con toda la humanidad que reconocerá a un solo Dios, y Dios construirá un templo sin ninguna intervención humana. Y toda la humanidad se reunirá y servirá al Dios uno y único. Todas las naciones se reunirán para servir a Dios. No se convertirán al judaísmo, sino que servirán a Dios en armonía y el Todopoderoso hará este templo. Este era el pensamiento judío. Esto es el 100% del judaísmo. Estos son los fundamentos del judaísmo que fueron respetados por 3000 años de práctica judía. Desde la destrucción del templo hace 2000 años esta era la creencia, que no estamos para establecer un solo centímetro cuadrado de soberanía judía. Esta fue la religión en todas las comunidades del mundo. Cada comunidad religiosa aceptó esto y lo sabía. Así que cuando llegó el sionismo, que era un grupo de herejes, Theodor Herzl, David Ben Gurion, Chaim Weizmann, Zeev Jabotinsky, todas estas personas no eran religiosas. Eran personas que tenían objetivos nacionalistas para crear una soberanía judía, y simplemente tomaron esta semilla del judaísmo de santidad y la incorporaron a su objetivo nacionalista para silenciar cualquier oposición y obtener el apoyo de personas que tienen menos conocimiento de Torah, y menos conocimientos de la Biblia o del judaísmo. Y usaron esto para recorrer el mundo y decirle a la gente: si quieres apoyar a los judíos, ayúdanos a crear el Estado de Israel, pero por supuesto no sería en Palestina. Querían crear su Estado en otras áreas, en Uganda, en la Patagonia, pero ¿cómo era que todos querían ir a otros lugares? ¿Cómo es que no tenían problemas para hacer un Estado judío allí fuera de Palestina? Porque su concepto de un Estado judío no tiene nada que ver con el judaísmo. Lo que querían era tener un hogar nacional, sin importar el lugar donde fuera. Todo esto era una transformación, una tergiversación de este pacto que hicimos con Dios, por el que morimos durante 3000 años, en un nacionalismo básico que estaba desprovisto de cualquier responsabilidad hacia Dios, en cuanto a guardar el Sabbat o a mantener el kosher. El Estado de Israel no tiene nada que ver con el kosher, no tiene nada que ver con el sábado. Tuvieron un momento nacionalista en el que anunciaron con orgullo que es una democracia, que eres libre de hacer lo que quieras. Entonces están llenos de contradicciones. ¿Es un Estado judío o es una democracia? Sin embargo, caminan por ahí y dicen al mundo que crearon una Rabbanut, y que tienen rabinos principales y usan la estrella de David y el nombre de Israel, y si te atreves a decir algo contra ellos, eres antisemita. Lo que significa que estás en contra de los judíos. Por supuesto, el antisemitismo es una palabra falsa, porque realmente todos son semitas, musulmanes, árabes por igual. Pero el punto es que usan estas terminologías porque saben que es la herramienta con la que puede silenciar e intimidar a la gente, los cuales no podrán abrir la boca y hablar porque serán etiquetados como antisemitas y podrán señalar el Holocausto. Usarán los momentos conmemorativos y dirán: ¿ves lo que hicieron los nazis? Esa matanza despiadada de 6 millones de personas, que por cierto incluye a mis abuelos, mis parientes, la mayoría de mi familia y de las familias de todo el pueblo judío de las comunidades religiosas que eran antisionistas, de las que todos venimos. Personas de casi todas estas familias fueron asesinadas en su totalidad por los nazis. Así que cuando miran esto, usan este concepto porque saben que es una herramienta perfecta para silenciar a cualquiera que hable en contra. Y podrán señalar o usar la Biblia y conseguir cristianos evangelistas, y personas que se pongan de pie y digan: sí, los hijos de Israel deberían tener la tierra. Y los que se opongan a ellos es porque odian a los judíos y son antisemitas. Por lo tanto, no son morales y los deshumanizan, hasta el punto de que los presentan como cucarachas. Y luego pueden quedarse ahí sin remordimientos y dormir tranquilos por las noches, después de ver a los palestinos ser asesinados día tras día, y los niños son para ellos pequeñas cucarachas. Eso es lo que estamos presenciando hoy. Todo esto es inaceptable. Está más allá de las palabras. Muchas personas han hablado de esto, como el Dr. George Abbas. Demos este pésame como miembros del pueblo judío, como ejemplos de todos los que perdieron, no solo un ser humano, sino una parte del cuerpo. Enviamos condolencias a todas las personas, pero nos avergüenza usar esas palabras condolencias cuando estamos viendo una masacre en curso. Pero tenemos que saber que es fundamental tener una voz judía, para que las autoridades rabinales hablen,
porque tenemos que contrarrestar su punto de vista, de que están tratando de obtener legitimidad, y desafortunadamente la están obteniendo. Ellos están usando el concepto o la excusa de que esta es una religión diferente que es vil. Decir esto es repulsivo y falso, porque fue esta comunidad, en su mayoría musulmanes en Gaza y la mayoría de musulmanes en Palestina, los que acogieron al pueblo judío. En ese tiempo, el Imperio Otomano, fueron los que acogieron al pueblo judío. Los pueblos musulmanes en su conjunto acogieron al pueblo judío en el tiempo de las cruzadas y en la Inquisición. A lo largo de nuestra historia, cuando fuimos quemados y asesinados porque no nos convertimos al cristianismo, fuera por las cruzadas o por las inquisiciones, esto es un hecho real de la historia, y puedes recorrer los países europeos y ver si esto es un hecho real. Fueron los países musulmanes quienes nos acogieron. Entonces, ¿cómo se atreven a afirmar que es por una diferencia religiosa la que supuestamente está causando este odio y que la gente no quiera judíos en Palestina? ¿No será más bien porque se han hecho cargo y han destruido más de 500 aldeas y le han quitado los derechos de la tierra a la gente de Palestina? Esta es la razón por la que odian a los judíos. No hay nada más repulsivo, y como judíos estamos sufriendo y llorando por esto. Hay gente judía que vive hoy en Palestina, en Jerusalén, están lastimando a los niños y a las niñas, a los viejos, a los rabinos, a los bebés, y lo sabemos y nos duele, nos humillan y nos duele, y lloramos y estamos tratando de alzar la voz como siempre y lo saben las personas que me conocen. Sepan que andamos día a día mostrando fotografías de las personas que están siendo golpeadas brutalmente y arrestadas, asesinadas por los sionistas, porque se han negado a aceptar la autoridad de este Estado sionista e ilegítimo de Israel, la ocupación impía que está usando el nombre de Israel, al judaísmo, y la estrella de David para ocupar esas tierras. Nosotros nos negamos a aceptar que los maten y los arresten. Es necesario que todos los judíos se nieguen a servir en el ejército. Cuando nos reunamos e intentemos hablar, intento obstinadamente a no quedarnos callados, aunque parezca feo como empeora hoy día, no nos quedamos callados, es lo correcto y siempre debemos llevar con nosotros ese mensaje de que la causa subyacente de todo esto es el Estado de Israel que reclama legitimidad y busca razones para ocupar a través de la religión. Esto es un mal. Una falsedad, es satánico. Por eso estamos aquí, y aunque hemos hecho esto literalmente miles de veces, y no solo desde que Gaza fue atacada, estamos haciendo esto por más de 100 años, 75 años de existencia del Estado de Israel, y antes de eso hemos estado haciéndolo. Los rabinos tenemos compilaciones de libros de cómo en Europa, cuando los sionistas comenzaron a levantar su fe a cabeza. Los rabinos se pusieron de pie, y dijeron esto es una herejía, pura herejía, porque no es judaísmo crear un Estado, está prohibido para los judíos, cuando eligieron Palestina. No solo está prohibido para los judíos Palestina sino también hacerlo en tierra deshabitada, crear un Estado judío, el llamado Estado judío, pero además hacerlo ocupando, matando y robando a las personas a las que deben más bien mostrar gratitud. ¿Eso es lo que significa emular a Dios? Dios nos dice que hagamos bondad y que hagamos bondad especialmente cuando alguien nos hizo un bien, un pequeño favor, que salvaron nuestras vidas y nos acogieron en sus patios traseros, en sus salas de estar, en su comedor. Les están quitando sus casas a esas personas que les mostraron tanta bondad. Los rabinos hemos estado de pie más de 100 años y fuimos asesinados en 1924. Siempre menciono que el primer mártir famoso, quizás el primero, fue el famoso Dr. Jacob Israel de Haan, que dijo: voy a ir al Parlamento británico y voy a decir al mundo, voy a exigirle a Gran Bretaña que echen un segundo vistazo a lo que están haciendo. Porque la comunidad judía en Palestina se opone a la ocupación, se opone a la creación del Estado. ¿Y qué sucedió? Los sionistas lo asesinaron en las calles. Las fuerzas de defensa de Israel no son de defensa, son una ofensiva impía. ¿Y quiénes le dieron poder? Los mismos líderes políticos de la ONU, estos le dieron el permiso. Pero hay que seguir luchando. Las personas que lucharon, que alzaron su voz contra el apartheid, muchos fueron asesinados, muchos encarcelados, pero lograron que el apartheid fuera visto como algo negativo. Nadie hoy día puede decir voy a hacer un apartheid, dividir blancos de negros, la gente sabe que no es correcto. Transcripción del discurso del rabino Yisroel David Weiss, Estambul, Turquía, 21 de marzo del 2024.